¿Sabemos realmente cómo y cuándo se inició la civilización? Los científicos creen que el diluvio bíblico y la Atlántida de Platón son meras fábulas. Pero en las más diversas culturas existen cientos de mitos similares sobre una inundación universal que exterminó a la humanidad en la noche de los tiempos. Les invito a que nos acompañen en un viaje fascinante a través de todo el mundo. Un viaje en busca de pruebas sobre una inundación universal que posiblemente acabó con una avanzada civilización planetaria, cuyos restos aún perduran a un extremo y otro del océano. Y haremos este recorrido acompañados por un guía excepcional, Colin Wilson, escritor de fama mundial. Examinen con nosotros los argumentos y evidencias expuestos por especialistas en diversos campos del saber. Y tal vez entonces se convenzan, como yo, de que no somos los primeros, de que antes de la historia conocida hubo una o más civilizaciones avanzadas que fueron destruidas. Hoy más que nunca hace falta recordarlo, porque quienes no conocen su historia y no ponen remedio a los errores de su pasado, están condenados a repetirlos irremisiblemente. ¿Dónde y cuándo se originó la civilización? Los expertos han elaborado muchas teorías, pero a veces las evidencias contradicen por completo todas las hipótesis. Bajo el suelo congelado de Siberia se han encontrado especies animales extinguidas por un repentino cataclismo global, como el mamut gigante. También se han descubierto mapas muy antiguos que muestran la Antártida siglos antes de que fuese descubierta. Este mapa tiene centenares de años y describe la auténtica configuración de la Tierra de la reina Maud, que está oculta bajo 1 kilómetro de hielos, y su configuración real no se conoció hasta 1949. Hace 100 años, un arqueólogo concluyó que la antigua ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, fue un observatorio estelar alineado con el Sol y las estrellas. Calculó que tendría 17.000 años. Su afirmación fue puesta en ridículo hasta hace poco tiempo. La única corrección que yo haría se debe a que ahora contamos con mejores mediciones, y sospecho que su antigüedad sería de unos 12.000 años. Tiahuanaco es la ciudad más antigua que conocemos en toda la Tierra. Los geólogos han descubierto que la gran esfinge de Gizeh en Egipto ha resistido siglos de lluvias incesantes, pero estas lluvias solo pueden haber tenido lugar miles de años antes de los faraones. ¿Fue construida la esfinge antes de los comienzos de la civilización? Lo que se pone en cuestión es la historia completa de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos cavernícolas hasta los hombres tan listos de hoy con sus bombas atómicas. A veces, las pruebas que se hallan rompen todas las reglas. En este documental entrevistaremos a personas que están juzgando meticulosamente esas evidencias y elaboran nuevas teorías que pueden cambiar nuestra idea de la civilización humana. Esta enorme cara fue tallada por los antiguos olmecas de México. Se cree que tiene al menos 2.000 años y es inequívocamente africana. Sin embargo, se supone que los negros no llegaron a América hasta después de Colón. En su libro De la Atlántida a la Esfinge, el escritor Colin Wilson recoge indicios de lo que él y otros creen que son los rastros de una avanzada cultura anterior al comienzo de la historia. El
El filósofo griego Platón describió de manera precisa dicha civilización que, según le dijeron los sacerdotes egipcios, surcaban los mares miles de años antes, hasta que fue destruida por un terrible cataclismo. Platón la llamó Atlántida. La Atlántida, un terrible cataclismo. Sabemos de una catástrofe así por otro mito, el diluvio bíblico, Noé y su arca, un mito igualmente despreciado por los científicos. Cuando rechazan el diluvio bíblico y a Noé y el arca como una fábula, los científicos están ignorando el hecho de que hay cientos de mitos de diluvios en todas las culturas, aparte de las narraciones de Mesopotamia y de los hebreos, que dicen lo mismo sobre un desastre planetario que virtualmente borró al género humano antes del comienzo de la historia conocida. ¿Hubo realmente algo parecido a un diluvio? Y si así fue, ¿existió una civilización anterior a todas las otras? Digo una civilización, y no la Atlántida. Porque en cuanto se menciona la Atlántida, el científico exclama, «Oh, no», y deja de escucharnos. ¿Pero es neutral la ciencia? ¿Lo es realmente cuando afirma «limítese a los hechos como punto de partida»? La ciencia ha tendido a centrarse más en teorías que en hechos. Una teoría surge para explicar unos hechos, pero otros se dejan de lado. Nuevas evidencias pueden cuestionar la teoría, pero con frecuencia también son ignoradas. Llamamos a estos hechos anomalías, son evidencias que no encajan en la teoría. En su polémico libro Arqueología prohibida, los científicos Thompson y Cremo muestran lo que ocurre cuando una evidencia contradice las teorías científicas. En los últimos 150 años, los arqueólogos y antropólogos han enterrado tantas evidencias como las que han desenterrado, literalmente. Básicamente estamos ante lo que llamamos un filtro del conocimiento. Este es un rasgo fundamental de la ciencia y de la naturaleza humana. La gente tiende a filtrar cosas que no convienen. Cuando los científicos ven que algo no se ajusta al paradigma aceptado, tienden a eliminarlo. No se enseña, no se discute, y la gente ni siquiera se entera de ello. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, sucedió en Iatitlan, México, en 1996. Cuando la arqueóloga Janestine McIntyre amenazó con echar abajo la teoría convencional de que el ser humano es relativamente nuevo en la Tierra, que llegó a Siberia hace unos 30.000 años y en América hace unos 20.000 años. En México, la arqueóloga Stine McIntyre descubrió herramientas de piedra y huesos humanos y los sometió a una batería de pruebas científicas. En 1966 pensamos que era un yacimiento antiguo y creímos que tendría unos 20.000 años. En aquella época se pensó que era demasiado tiempo. Cuando lo datamos mediante una batería de métodos, supimos que tenía 250.000 años. Sinceramente, yo me hubiera sentido feliz con los 250.000 años. Fui ingenuo y pensé, bien, voy a dejar de pensar en las fechas. Tenemos la información. Hemos conseguido los hechos. Tomemos estos hechos y partamos de ahí. No me di cuenta de que arruinaría mi carrera por completo. Todas sus oportunidades profesionales se frustraron. El yacimiento fue cerrado. Los permisos para investigar denegados sistemáticamente. No obstante, más de 30 años después, unos arqueólogos descubrieron en Siberia vestigios de seres humanos de 300.000 años de antigüedad. Una fecha que de repente hizo que la datación de Jan McIntyre no pareciese tan improbable después de todo. No es necesariamente una conspiración deliberada. No decimos que se trate de personas reunidas en una habitación y diciendo,
vamos a engañar a la gente. Es algo que ocurre automáticamente en la comunidad científica. Cuando una evidencia difiere de la teoría predominante, no se habla de ella, no se da información. Y eso significa que la ciencia deja de progresar de la forma en que uno desearía. ¿La ciencia está pasando por alto evidencias de un pasado que hemos olvidado? ¿Pueden ser ciertos los mitos que nos hablan de la existencia en este planeta de civilizaciones que desaparecieron miles de años antes de que comenzase la historia registrada? Una nueva clase de investigadores está estudiando las anomalías que la ciencia tiende a descartar. Se plantean preguntas que pueden cambiar nuestro concepto sobre la historia humana. La fortaleza inca de Sacsayhuamán, de edad indeterminable y construida por gente que carecía de metales duros o de cemento, que no conocían la polea, ni la rueda, ni la grúa. Solo miren esta piedra. He contado 11 ángulos. Debe pesar más que 200 coches juntos y revela la increíble habilidad de la gente que la hizo. Y también algo más. Una capacidad asombrosa para manipular objetos de este tamaño. ¿Cómo diablos las levantaban? Bolivia. Las misteriosas ruinas de Tiahuanaco. La misma habilidad manual, una capacidad de construcción que resulta inexplicable. Las piedras están perfectamente ensambladas. Intentemos insertar una aguja en cualquier punto de las junturas. La aguja no entra. Cuando los conquistadores españoles le preguntaron a los incas si ellos habían construido Tiahuanaco, respondieron, no, no la construimos. Se hizo miles de años antes de que viviéramos nosotros. La evidencia muestra que fue erigida por una civilización avanzada. Un descubrimiento casual nos lo revela. Los bloques de construcción de Tiahuanaco no están pegados con cemento. El que separa estas piedras descubre el inesperado brillo metálico que las mantiene unidas. Lo que encuentro asombroso es que para trasladarlas a cada uno de los lugares donde empleaban este material, ellos tenían que contar con una especie de planta de fundición móvil para licuar el metal. Y aquí hay un uso similar de tornillos metálicos y piedras finamente unidas, como esta en forma de L. Pero estamos en otro continente. África, Egipto, la tierra de las pirámides. Las 3 pirámides de Gizeh, una maravilla del mundo antiguo. Otro pueblo que no conocía la rueda, ni la polea, ni la grúa. ¿Cómo podían transportar bloques de 100 toneladas? Su tecnología no se puede explicar ni imitar. Soy ingeniero y puedo decirles que levantar bloques de este tamaño, de este peso, requiere una grúa especial. Una gente que carecía de tales grúas o de una simple polea o una rueda, empleando herramientas de cobre, ¿cómo pudieron hacerlo? Bobal cree que la Gran Pirámide de Gizeh era mucho más que una tumba y que revela un sorprendente nivel tecnológico. En su libro Guardián del Génesis, Robert Bobal y Graham Hancock enumeran muchas hazañas inexplicables. Chris Dunn, experto en perforaciones. Bueno, permítanme una pregunta. ¿Cómo cree que lo hicieron? El sarcófago de la Cámara del Rey. ¿Cómo lograron unos constructores primitivos que la superficie interior encajase con la superficie de la piedra del sarcófago al milímetro? Esta habilidad requiere profundos conocimientos de física. Es un misterio como la perforación misma. Primitivamente, la típica manera de hacerlo sería con una sierra de arco, un berbiquí. Introducirían la herramienta en la pieza usando arena o un diamante, pero pienso que eso supondría mucho tiempo, muchos años para hacerlo.
Creo que debieron haber usado herramientas más potentes. Hoy, para perforar esto, tendríamos que hacerlo a una velocidad de 6-10 milímetros por revolución de taladro en el granito. Ellos lo hicieron más rápido de lo que lo haríamos nosotros. Más rápido, investigadores como Chris Dunn se preguntan acerca